Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y les aseguro que esta los dejará realmente sorprendidos. Antes de empezar, les tengo una pregunta. Me gustaría que me dejaran en este momento en los comentarios cuál es la historia que más recuerdan del culto. Si me lo preguntan a mí, el año pasado tuve varias historias preferidas, pero este año la historia de esquizofrenia tuvo algo que me pareció perturbadora. Me gustaría saber cuál es la de ustedes, así que los espero en los comentarios. Y bueno, si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Las muertas de Juárez. Historia anónima. Hola a todos los miembros del culto. Esta vez estoy por relatarles uno de los más grandes acontecimientos que la vida me ha hecho atravesar. Yo nací y crecí en Ciudad Juárez, en una familia pobre, siendo la mayor de 5 hermanos, siempre con muchas limitaciones y escasos recursos por falta de dinero. Crecí siempre en una familia ausente de atención. Mi papá se dedicaba a la obra y era el tipo de hombre machista, el que llevaba las riendas de la familia y se tenía que hacer lo que él decía o si no se ponía agresivo. Mi mamá era ama de casa, y en esos días que en ocasiones no teníamos ni para comer, se dedicaba a lavar y planchar ropa ajena para darnos aunque sea algo de comer y algo de vestir. Recuerdo que mi mamá casi siempre andaba de mal humor de tantas veces que peleaba con mi papá, ya que él se gastaba gran parte de lo que ganaba en la cantina. Pero bueno, esos eran asuntos que a nosotros de niños no nos incumbían, y ni de locos preguntábamos porque nos daban tremendo regañadón. Así fue pasando el tiempo y fuimos creciendo mis hermanos y yo, y como yo era la mayor, tenía la mayor parte de las responsabilidades en el hogar, como atender y cuidar de mis hermanos los pequeños y de atender la casa. Pues me da tristeza recordar esos tiempos porque en esos días fue cuando mi mamá enfermó. A ella le detectaron leucemia y para esa época no había mucho que hacer, pues les estoy hablando como a inicios del año 2000. Pasa lo que tuvo que pasar y mi mamá murió. Tiempo después, una tía mía, hermana de mi mamá, se hizo responsable de mis 2 hermanos menores, los más chicos de ese entonces. Mi padre se envició en el alcohol y se la pasaba gran parte de sus días tomando, al punto de que era como si no estuviera con nosotros. Mis 2 hermanos que aún quedaban conmigo en la casa, ya casi ni me obedecían cuando les decía de la escuela o de ayudar en la casa, pues en ese entonces rentábamos por la colonia Chaveña, a la altura de la calle Libertad. En fin, ya para ese entonces yo ya era un adolescente de 15 años y tenía una mejor amiga, quien era compañera mía en la primaria. Se llamaba Verónica y era muy extrovertida, de ese tipo de personas que te hacen reír aunque no tengas ganas. Pues como yo recalqué anteriormente, acontecía la época de los 2000. Quienes sean un poco retro recordarán cómo era esa época. No había redes sociales ni teléfonos inteligentes, ni mucho menos eso de pedir un Uber para movernos. El internet solo lo tenían las gentes ricas de ese entonces. Y si tenías suerte podías rentar una computadora en una papelería con 5 pesos por media hora. Abrías nada más tu MySpace para ver quién te mandaba mensaje o algo. Bueno, surgió entonces que yo le comenté a mi amiga Vero que fuéramos al centro a dar una vuelta. Yo, como vivía en ese entonces en la Chaveña, me quedaba muy cerca y mi amiga Vero vivía en ese entonces en la colonia Hidalgo. Así que solo sería cuestión de máximo 15 minutos para vernos. Total que le llamé y así pasó. Nos quedamos de ver por la catedral, ahí por donde está el parquecito donde la gente se sienta. Pues ya de rato nos encontramos mi amiga Vero y yo. La recibí con mucho gusto, pues cuando salía con ella me olvidaba un poco de mi padre borracho y mis hermanos groseros por un rato. Total que como a una salida de amigas nos fuimos a dar la vuelta y hablamos de 1000 cosas todo el rato. En aquel entonces, con 100 pesos, hasta en un mercado que vendiera ropa del montón, por así decirlo, te llevabas buena ropa para lucir, y hasta te quedaba cambio para comer algo y para la ruta de regreso. Bueno, pasó el rato y ya cuando veníamos de regreso, Vero y yo, justo por las calles Vicente Guerrero y Miguel Ahumada, juro que nunca se me van a olvidar esas calles. Se nos acercó una camioneta tipo van.
De pronto salen 3 tipos encapuchados, de aspecto robusto. Salen armados y nos someten a Vero y a mí. Nos decían que no los viéramos o que nos iban a matar. Yo estaba paralizada del susto y no podía reaccionar de la impresión. Por un instante volteé a ver a mi amiga, pero ella se quedó como inmóvil, pues nos tenían pecho tierra en pleno pavimento, y yo, sin saber qué era lo que nos pasaría, pasaban por mi mente un montón de cosas. De rato nos subieron a la van y nos pusieron unos paliacates en los ojos. Eso con la intención de que no los viéramos. En ese momento yo podía escuchar a mi amiga Vero quejarse y maldiciendo a esos hombres, pero eso solo hizo que esos tipos se enojaran más y la golpearan. Fue horrible ese momento porque yo quería defenderla, pero no tenía cómo hacerlo, pues inclusive estaba atada de pies y manos. Ya después de un tiempo que a mí se me hizo una eternidad, aún estando con los ojos vendados, esos hombres nos bajaron de la camioneta y nos llevaron a un lugar. No pude tantear bien qué lugar era porque tenía los ojos vendados. Después de un largo recorrido y varios forcejeos, me quitaron la venda, y lo que vi fue horrendo. Vi un total de 15 mujeres, en su mayoría jóvenes. No pasaban como de los 30 años y todas, al igual que yo, estábamos esposadas a un tubo que daba a una cama tipo individual. Aunque nos quisiéramos liberar, no podíamos. Y en ese entonces los teléfonos solo eran para llamar y mensajear. No tenían GPS y esas cosas de hoy en día. Vi todo tipo de cosas en ese rato. Vi mujeres de diferentes edades, desde 15 hasta 40 años aproximadamente. Me metieron a mí a una habitación donde no estaba mi amiga Vero. Las que estaban conmigo se veían de plano mal, como si ya tuvieran días de estar privadas de su libertad. Se notaban pálidas de la piel, de a tiro blancas y con unas ojeras muy notorias. Yo del miedo ni tenía idea del tiempo transcurrido, pues estaba yo esposada al tubo de la cama, y muchas veces pude ver cómo varias veces inyectaban a las chicas a una cierta hora para que estuvieran dormidas o sedadas gran parte del tiempo, yo incluida. A muchas de las que estaban conmigo, ese día ya no las volvía a ver. Se llevaban unas y al poco tiempo traían otras, pues ya ninguna que cruzaba la puerta que daba al fondo del pasillo la volvíamos a ver. Yo solo estaba esperando el momento en el que me mataran, ya que me había resignado a que ese sería mi destino. La desesperación y el miedo me invadió completamente. Justo cuando amanece el lugar donde estaba yo recluida, era un asco, pues les voy a describir cómo era. Imaginen un cuarto muy grande donde caben alrededor de 15 camas individuales, y cada una de nosotras está esposada al tubo de la cama. Y para hacer nuestras necesidades, solo teníamos un balde y un rollo de papel de baño. El lugar siempre olía mal y había un solo tipo que se ocupaba de nosotras y del cual siempre recibíamos todo tipo de abusos. Vivir este tipo de situaciones es vivir el verdadero infierno en carne propia. Pasa el tiempo, a mi parecer, y un tipo encapuchado me toma a mí y a 2 mujeres más. Nos manda con una mujer confabulada con ellos, a la cual ninguna le pudimos ver la cara. Estaba totalmente envuelta con rebozos y nos bañó a las 3 con agua fría directamente de la manguera. Nos hizo que nos vistiéramos con unas ropas que ya nos tenían listas y nos arregló según porque ya nos tenían vendidas con alguien. De rato nos llevaron a una habitación muy oscura, como de esas que ponen en los antros. Llegaron 3 tipos trajeados a donde estábamos nosotras, pero antes de que nos llevaran con ellos, nos volvieron a inyectar sabrá qué cosa. Pero eso nos hacía sentir como cuando una toma mucho, que ni tiene el control de lo que hace. De rato nos llevaron con ellos. Yo de lo poco que recuerdo de ese día, es que uno de los tipos me llevó aparte con él. Y corríjanme si estoy mal, pero recordé en ese momento que una vez escuché que si te inyectas cierta clase de medicamentos y de rato tomas antibióticos se corta el efecto. Bueno, le dije al tipo que estaba un poco mala de la garganta y empecé a fingir que tosía. Y a más fuerza que de ganas lo pude convencer de que me comprara un antibiótico en la farmacia. De rato me lo tomé y de milagro no me dio por dormirme con esa inyección que siempre nos ponían. Yo estaba totalmente despierta, como cuando te metes cocaína o esas cosas. De rato el tipo hizo lo que tuvo que hacer conmigo y me llevó hasta allá para la altura del kilómetro 20,
pensando que terminaría dormida y ya. Pero por fin, después de un largo y doloroso momento, pude por fin liberarme de la camioneta en la que me llevaba, y como pude llegué corriendo ahí por donde está el puente de la Panamericana del kilómetro 20, justo por donde está un restaurante y una gasolinera. Por fin pude pedir auxilio. Todo eso ya en la madrugada, pues estaba todo oscuro. Intenté días después poder dar declaración de todo lo que sufrí y todo lo que me tocó ver en esos días, pero lamentablemente crecí al igual que ustedes en una cultura rota donde la justicia no era una opción de la cual podía disponer en ese entonces, y creo que tampoco ahora. Ahora ya a 23 años de esto que les relato, puedo afirmar que jamás se condenó a esos tipos que por tantos años abusaron de miles de mujeres durante ese transcurso. Y si se preguntan qué sucedió con mi amiga Vero, lo último que supe de ella fue que solo llegó a su casa una caja con unas extremidades de ella. Yo, en cuanto me pude liberar del montón de interrogatorios y de revisiones de la estación de policía, tomé mis documentos y me fui a otro país. Por favor, que mi historia sirva de experiencia para que como mujeres sepan cuidarse bien y no arriesgarse. Y más en un lugar donde no te toman en cuenta. Y ustedes, como hombres, nunca dejen a su hija, hermana, novia, expuestas a su suerte. Gracias por escucharme y que todos estén bien. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Creo que este tipo de historias nos dejan claro quiénes son los verdaderos demonios y a quiénes debemos temer en realidad. Lamento mucho si alguien ha pasado por alguna situación así, solo espero que puedan superarlo y que sus vidas sean maravillosas. Déjenme en los comentarios si han escuchado o han pasado por alguna experiencia parecida. Y antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.